y vamos a dar ya inicio formal, bueno, agradeciéndole y dándole la bienvenida a nuestro ministro. Tiene usted el micrófono. Bueno, muchas gracias. Primero agradecer por la invitación, saludarla a Yoselán, muchas gracias por compartir este escenario que creo que es muy importante, a Fabio también, los hemos estado siguiendo, felicitarlos por este trabajo que están realizando, felicitarlos a José María también, a nuestro procurador, y creo que estos tiempos de COVID nos están enseñando a profundizar y a utilizar la tecnología que la tenemos ahí y que tal vez no le dábamos la importancia que merece, ¿no? Agradecer también a la universidad que nos da este espacio y bueno, a su rector. Saludar también a los 6.000 y poco más inscritos que tiene esta presentación. Espero que se encuentren bien. Y bueno, el procurador nos pidió un tema, creo que un tema importantísimo hoy, los desafíos que tiene la justicia hacia adelante, ¿no? En tiempos de COVID, entendemos perfectamente que la pandemia, que este desastre que estamos viviendo en muchas regiones del mundo y que obviamente hoy se ven, y hago llegar mi solidaridad tanto a mi ciudad, Trinidad, como a Montero, que es en los lugares que se está viviendo mucho más profundizada la crisis. Debemos, obviamente, desde el sector que nos toca, encontrar una oportunidad, ¿no? Toda crisis debe generar una oportunidad y esta oportunidad debe entenderse en el sentido de profundizar los cambios estructurales que estábamos viniendo nosotros encaminando desde el Ministerio de Justicia, obviamente, coordinados con el órgano judicial, coordinados con la Procuraduría, coordinados con la Asociación de Magistrados de Bolivia y todos aquellos o toda aquella institucionalidad que de una u otra manera está enriqueciendo este momento. Sin duda alguna, nuestro país, a diferencia de otros países, no solo en la región, sino en el mundo, tiene muchas necesidades y muchas prioridades que tal vez en otros países ya las han superado hace mucho tiempo. No vamos a descubrir nada cuando decimos que tenemos un sistema de salud muy complicado, muy abandonado. La educación merece un salto de calidad en términos de modernizar toda la estructura que significa este sector. Pero además, obviamente, si quieren, como tercer elemento y parte fundamental de un Estado democrático de derecho, está la justicia, ¿no? La justicia, que es un debate que se lo ha profundizado en muchos foros, en muchos conversatorios, pero que obviamente no ha tenido el espaldarazo institucional que debe tener desde uno de los órganos que siempre ha querido manejarlos, por decirlo de alguna manera. Y obviamente uno de los problemas más grandes que tiene la justicia en nuestro país es la independencia. No es un problema solo de los últimos 14 años, es un problema que hubo toda nuestra parte de la recuperación democrática, pero sí, los últimos 14 años este problema de la independencia se profundizó en el órgano judicial, porque obviamente hubo una estructura política que asumió una posición de hegemonía de poder en nuestro país. Eso hizo primero que desde el 2006 en adelante se vayan generando cierto tipo de abusos e intromisiones al órgano judicial. La poca institucionalidad que había generado el órgano judicial con el espaldarazo que le da el Tribunal Constitucional en Bolivia, que más o menos es el órgano o la entidad del órgano judicial que viene, si se quiere, a dar bases democráticas al órgano judicial, se ven profundamente perjudicadas por el gobierno
que entra el 2006. Luego, el 2009, se empiezan a generar normas orgánicas en nuestro país y obviamente una es la ley orgánica del órgano judicial. Y se empiezan a ver todos los elementos que tal vez estaban un poco escondidos para empezar a atacar lo que es la independencia de los jueces. Recordarán ustedes que se estableció que a sola imputación un juez era suspendido. Recordarán que los jueces no pueden trabajar de profesores universitarios, que eso a mí me parece totalmente incoherente, ¿no? Que un juez, que alguien que está haciendo una carrera y que se supone que está siendo capacitado y todos los días él también se capacita, no pueda impartir una materia en una universidad porque lo han puesto como una incompatibilidad, cosa que viene también a ser un perjuicio en el tema de la independencia. Seguramente hoy Bolivia, si vamos a hacer una analogía, el órgano judicial tiene las mismas condiciones que nuestro sistema de salud, ¿no? Tiene muchas deficiencias. ¿Por qué? Primero, si ustedes recuerdan, la ley orgánica del Poder Judicial, la que ya se abrogó, establecía, por ejemplo, que el 1% del presupuesto general del Estado debería ir para el órgano judicial y eso nunca se cumplió. Entonces, ahí tenemos ya un problema, ¿no? Un problema presupuestario para establecer capacidades, para establecer mejores infraestructuras y, bueno, todo lo que conlleva un presupuesto. Y también ahí tenemos el tema de los salarios. Pero además, desde el 2006 en adelante, donde sí hubieron recursos económicos, donde se vivió una bonanza, no se atendió este sector, el sector de la justicia. Nosotros hoy en Bolivia contamos con alrededor de 1.056 jueces, que obviamente no son suficientes para toda la patria, además que no hay una distribución equitativa entre los departamentos, entre los distritos judiciales, y obviamente eso también conlleva que hay bastantes acefalías en nuestro país. Hoy estamos hablando fácilmente 150 cefalías en el país que no han sido cubiertas. En el tema de las acefalías nosotros hemos venido trabajando, la pandemia nos paró las convocatorias del Consejo de la Magistratura para poder institucionalizar estos 150 jueces en una etapa en la que hemos trabajado en la Comisión de Justicia, donde se estableció un nuevo reglamento para la convocatoria de jueces, donde establecíamos cosas que creo que benefician a la institucionalidad que debe tener un juez. Por ejemplo, entre lo más resaltante, cambiamos la nota mínima que debe tener un juez para ingresar, o un abogado para ingresar a la carrera judicial. Era 51, nosotros la llevamos a 71, en una idea más de capacidades, ¿no? En esta corriente del mundo, donde establecemos que las capacidades deben ser las que deben ser evaluadas más allá de un buen currículum. Además, hemos establecido como primera etapa una evaluación psicológica para establecer si un abogado que está queriendo ser juez tiene o no las capacidades para ser juez, porque eso también es algo que nosotros en Bolivia lo habíamos dejado de lado como un criterio de selección. Hemos incluido a que sean parte del comité de selección universidades privadas que estaban fuera, o sea, es una incoherencia que las universidades privadas que además están todos los días sacando abogados, que están formando abogados, no sean parte del comité de selección y solamente se lo deje esto para las universidades públicas. Pero además hemos incorporado el control social, que me parece que le da más transparencia a la etapa de evaluación. Hemos eliminado el examen escrito, que creo que
ahí todos teníamos muchas observaciones. Si ustedes recuerdan las elecciones del 2011 y del 2017 en el tema de la elección de altos magistrados, una de las, por lo menos desde la Asamblea Legislativa, una de nuestras observaciones más grandes fue el tema de las preguntas escritas. Creemos que hoy el examen debe ser en base a las competencias, entregarle un expediente al postulante y el postulante debe resolver una causa en un tiempo mesurado, un tiempo con un criterio que le dé el espacio para hacerlo, para establecer si el postulante maneja o no todas las técnicas que debe manejar un juez de interpretación, de manejo del expediente, relación del expediente, para ver cómo evalúa las pruebas, cómo las contrasta, cómo contrasta las normas con el expediente, y eso creo que además le da mucha más calidad, si quieren ustedes, a la selección. Pero obviamente en Bolivia no es solamente un tema de cantidad de jueces, sino que también hemos tenido, luego de la desinstitucionalización que hizo de la carrera judicial el anterior gobierno, un problema de capacidades de jueces, ¿no? Y para esto también hemos establecido que los jueces que hoy se encuentran sean evaluados y esta evaluación nos diga si estos jueces tienen las capacidades para seguir o no, y en su caso obviamente tendremos con toda la Comisión de Justicia que tomar decisiones para ver cómo reemplazamos a estos jueces en base a los mismos criterios de selección. Pero además también está la escuela de jueces que debe ser institucionalizada, una escuela de jueces que fue tomada políticamente y que debemos darle todas las garantías para que luego de un tiempo prudente y la institucionalización, esta escuela pueda ir trabajando de manera de que nuestro país, si quieren, tenga un bolsón de jueces bien capacitados que a cualquier acefalía que se dé puedan ser ya integrados a la carrera judicial con todas las capacidades que se necesita para acceder a esto. Hemos tenido problemas también en la implementación de ciertas cosas, ¿no?, dentro de la justicia que deben ser atendidas y reconducidas. Una es el tema de los jueces conciliadores, porque se han manejado criterios en diferentes distritos y en algunos distritos esto no está funcionando. Los jueces conciliadores hasta el 2019 resolvieron solamente el 15% de causas que les llegaron. Esto quiere decir que su efectividad ha sido muy poca, pero además, en vez de darle funcionalidad al órgano judicial y desconcentrar un poco toda la mora que se tiene, lo que ha hecho más bien es generar mucho más retardación de justicia y mora, porque no hay la cantidad suficiente de conciliadores en los distritos, y esto hace que se le recargue el trabajo al juez conciliador, y cuando vos querés ir a un juez conciliador tenés que esperar 3 meses para tener una audiencia. Eso ha complicado más aún el andamiaje del órgano judicial. Conocemos obviamente los problemas que hay, la retardación de justicia, ya hemos profundizado en eso en muchos foros, en muchos seminarios. ¿Por qué se da? Hemos hablado de la cantidad de jueces, la falta de infraestructura. Debemos descentralizar como se estaba haciendo en alguna etapa. En Santa Cruz se ha hecho un poco esta descentralización con los juzgados ya, por lo menos los que más necesita la gente en algunos distritos, pero obviamente esto tiene que ser en todo el país. Yo les dejo como referencia, hubo unas peleas en el Beni hace unos años por el edificio del órgano judicial, porque todavía creemos que todos los edificios deben estar concentrados en el centro de la ciudad, ¿no?, en nuestra plaza, y cuando el órgano judicial debe estar en los barrios, debe darle acceso a la justicia al ciudadano. Y bueno, eso también es un problema. Los excesivos formalismos, somos un país demasiado formalista, y es ahí donde vamos a enganchar un poco con la actualidad. Somos los abogados
en Bolivia nos formamos con mucho amor a los formalismos, mucho amor a los papeles. Yo soy un crítico en materia penal, por ejemplo, del tema de que vos, a través de un requerimiento fiscal, tenés que certificar más o menos, homologar los documentos que son emitidos por una autoridad pública, ¿no? Como un certificado de nacimiento, como tu cédula de identidad. Entonces, estos formalismos hacen que nosotros tengamos una excesivo formalismo en lo que hacemos, y esto obviamente hace que los procedimientos, todo lo que es la etapa procesal, sea mucho más lenta. Tenemos hábitos culturales en Bolivia que somos más o menos adictos al litigio, ¿no? Todavía no tenemos una cultura de buscar soluciones amigables en el tema del concepto de ganar-ganar. No entendemos todavía el concepto de ganar-ganar. Creemos que si vamos a un proceso debemos ganar todo lo que estamos demandando, y obviamente eso hace que nuestros procesos estén 4 o 5 años llevados hacia adelante, cuando podríamos utilizar los juzgados conciliadores para, si se quiere, ceder, pero ganar, porque ganás en el tiempo, ganás en un montón de cosas que tienen que ver con un proceso judicial. El tema de la corrupción, obviamente, es un desafío muy grande, no solamente en el órgano judicial, sino en todo el estamento estatal, porque se ha institucionalizado la corrupción en nuestro país en los últimos 14 años. Y en el órgano judicial no ha sido diferente. Si ustedes, todos creo que vamos a coincidir, que los juzgados de instrucción penal se han convertido principalmente en los focos de corrupción. Si ustedes hacen un análisis de las postulaciones, si ustedes hacen un análisis de estos jueces que han sido puestos a dedos prácticamente por el anterior gobierno, todos quieren ser jueces de instrucción penal, los jueces cautelares como los conocemos normalmente. Y si además hacemos una comparación con las detenciones preventivas y la falta de sentencia, vemos que los juzgados cautelares prácticamente son los que definen un proceso penal. Más del 60% de las personas que están en un recinto carcelario tienen detención preventiva y no sentencia. Y obviamente en Bolivia aquello que era la excepción en detención preventiva se convirtió en la regla, ¿no? Y la excepción, que son las medidas, o la regla, que son las medidas sustitutivas, ya no son tomadas en cuenta. Y eso ha generado corrupción, porque nosotros hemos visto y lo hemos denunciado, además desde el Parlamento y desde diferentes instancias, en temas de narcotráfico, por ejemplo, y ocurre sobre todo en los distritos del Beni y Santa Cruz. Alguien es detenido y procesado por narcotráfico, va 3 meses, en los 3 meses sale y esos procesos nunca más se siguen. Y es donde se ha ahondado mucho más en la corrupción, y con auditorías jurídicas que además nosotros estábamos impulsando, sobre todo en casos de daño económico al Estado y en temas de narcotráfico, se van a establecer de manera evidente de que es en los juzgados cautelares donde mayor corrupción hay. Otro problema y otro desafío son los bajos niveles salariales. El 2 de enero de este año la presidenta comprometió $200 millones a el órgano judicial, que en base a un estudio que ha hecho el órgano judicial es lo que necesitaría primero para nivelar salarios de los jueces, y en segunda parte para el apoyo de lo que es todo lo que significa infraestructura, capacitación, un reordenamiento institucional, sobre todo en las ciudades grandes como La Paz, como Santa Cruz, como Cochabamba, una nueva visión, si se quiere, de lo que se debe hacer en el órgano judicial, teniendo en cuenta el acceso sobre todo a la justicia, establecer nuevos parámetros en lo que significa la tecnología y los sistemas que se deben manejar en el órgano judicial, que ha perjudicado mucho, obviamente, a todo lo que significa el acceso a la justicia.
La presión económica externa y del poder político, ya lo hemos dicho, para nadie es novedad que el poder político tuvo una gran incidencia en los últimos 14 años. Lo hemos demostrado en los dos procesos que han habido, el 2011 y el 2017. Seguramente muchos de los que están escuchándonos y que están viéndonos fueron a votar nulo en estas dos elecciones. Fueron procesos ilegítimos en donde el nulo le ganó a todos los candidatos. El anterior gobierno no supo leer eso y por eso es que el órgano judicial entra en una crisis. Si ustedes entran a transparencia institucional, la institución que ha salido de los últimos puestos es la policía, después de lo que pasa en octubre y noviembre, y el órgano judicial cae, ¿no? El órgano judicial es una de las instituciones peor vistas según Transparencia Institucional en nuestro país, y es un trabajo arduo el que hay que hacer para reconducir al proceso y además reivindicar al órgano judicial, que obviamente todos los que hemos pasado por un juzgado, que hemos trabajado en un juzgado, tenemos un cariño hacia el órgano judicial. Tenemos carencia de infraestructura, no son las infraestructuras adecuadas, los abogados que litigan saben todo ese desastre que hay en los juzgados en Bolivia. No tenemos instituciones que brinden las condiciones ni a jueces, ni a funcionarios, ni a los abogados. En Santa Cruz, derechos reales, sin ir muy lejos, es un tema muy preocupante, ¿no? Que no se le puede dar una solución. Hay que trabajar en agilizar las notificaciones, desarrollo de audiencias y registro audiovisual y la interoperabilidad. A ver, esta es la parte, si quieren ustedes, que ya nos planta un desafío mucho más grande en el último tiempo, o por lo menos en los últimos meses, en los últimos 2 o 3 meses que hemos vivido ya con la pandemia. Hubieron muchas conversaciones para establecer el tema de la ciudadanía digital, para seguir este camino, el tema de la firma digital, pero además ya entrar de lleno con firma digital y ciudadanía digital en lo que significa el órgano judicial. Hoy, si bien se ha querido implementar por la crisis un software, no es el software adecuado. Tenemos además también una falta, o si quieren ustedes todavía ahí, alguna laguna normativa que hay que ir implementando en estos temas, porque obviamente las audiencias que se llevan a través de estos mecanismos tecnológicos pueden generar algún tipo de incidentes, impugnaciones y otro tipo de acciones jurídicas que dejen sin efecto lo que se ha hecho en una audiencia. Es un trabajo obviamente que hay que irlo viendo desde el pragmatismo que debemos tener para luchar en contra de la pandemia, pero también para empezar a agilizar los procesos judiciales, sobre todo en materia penal. Este es un desafío muy grande que seguramente vamos a tener que ver legislaciones comparadas para ver cómo han ido sorteando algunos problemas. Necesitamos nosotros primero cambiar el chip, que eso es lo más complicado. Yo recuerdo que el año 97, cuando se empieza a implementar el Código de Procedimiento Penal y se empiezan a implementar, no sé si les pasó, las computadoras en los juzgados. Habían muchos jueces que estaban en contra de esta tecnología porque estaban acostumbrados a su máquina de escribir y les fue muy difícil pasar a esto, y también lo hemos pasado con el tema de los celulares, y hoy obviamente lo vamos a tener que pasar con este escenario de compartir, si se quiere, una audiencia a través de una cámara, a través de un celular. Seguramente para muchos abogados va a ser complicado poder acostumbrarse a esto, porque además vamos a tener también que no solo entender que no vamos a compartir físicamente un espacio de un juzgado,
la audiencia, sino que también vamos a tener que aprender a manejar el expediente digital desde una tablet o desde un celular. Pero además esto debe venir con un software certificado para que no haya ningún tipo de problemas en el manejo del expediente, en el cambio de alguna información en el expediente, en los anexos, en el manejo de pruebas. Entonces, sí es un desafío empezar con las audiencias. Se han estado llevando se han tenido obviamente algunos problemas. Uno de los problemas es el ancho de banda que se puede tener para que una audiencia, para que un acto judicial se lleve sin ningún tipo de interrupción y también no genere algún tipo de incidente o impugnación. Puede ocurrir, yo les voy a dar un ejemplo. Alguna de las partes puede decir que a él sí se le colgó, como decimos comúnmente, la computadora y decir que quedó en indefensión. Tenemos que tener la capacidad tecnológica de establecer si esa computadora o si ese software funcionó o no funcionó, o si es nomás una argucia de una de las partes para no continuar en la audiencia, para tratar de declarar la nulidad de un acto judicial. Pero además también debe ser una oportunidad para empezar a implementar algunos proyectos que nosotros veníamos trabajando con la GETIC. Y uno de los problemas más grandes, seguramente van a coincidir sobre todo en las capitales, es el problema de derechos reales, ¿no? Primero debemos definir si derechos reales debe seguir con una parte administrativa del órgano judicial, que hoy tiene esa condición, o debe volver a ser parte de la jurisdicción del órgano judicial. Si un registrador de derechos reales con un acto administrativo está estableciendo jurisdicción y competencia o no lo está haciendo. Es algo que tenemos que definirlo en esta etapa para hacer una verdadera revolución en el órgano judicial. Y lo segundo es obviamente, primero, establecer cuál es el sistema que vamos a manejar. Hoy Derechos Reales maneja 2 sistemas. Y obviamente eso complica el trabajo que hacen los operadores, tanto en las capitales más chicas como en las capitales más grandes. Primero tenemos que unificar un solo sistema de registro y de la contención de los datos que maneja Derechos Reales. Pero eso significa también interoperar con los municipios. Derechos Reales deben interoperar con los municipios, porque no puede ser posible que un ciudadano boliviano tenga que esperar 45, 60, 70 días para poder inscribir un bien. Primero, porque existe un trámite moroso en los municipios, y segundo, porque existe otro trámite demasiado largo en las oficinas de Derechos Reales. Si nosotros establecemos el tema de los trámites digitales y podemos tener la voluntad y la capacidad de los municipios también para acoplarse a esto, una persona debería poder inscribir en el menor tiempo posible un bien que ha adquirido o realizar una anotación preventiva o el trámite que tenga que realizar como un anticrético en la inscripción o la anotación de un anticrético en Derechos Reales. Creo que eso sería un paso fundamental dentro de los desafíos. ¿Por qué? Porque eso te descongestionaría todas las plataformas que tenemos en todo el país, pero además también te permitiría que vos manejes digitalmente tus documentos y la validez que le podás dar a través de normativa, pero además la certificación de un código QR. Esto también significa un desafío para el notariado en Bolivia y es otra de las cuestionantes que nos tenemos que hacer. Hoy ustedes saben que la dirección de los notarios es parte, si quieren ustedes, del Ministerio de Justicia como una entidad descentralizada. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿los notarios deben volver al órgano judicial?
se estaba queriendo hacer un manejo político de los datos de los ciudadanos bolivianos al haber llevado a los notarios a dependencia del Ministerio de Justicia. Entonces también ahí tenemos un desafío que debemos hacerlo entre todos, por supuesto. Esto no debe ser solo una política del Ministerio de Justicia, debemos debatirlo, debemos conversarlo, debemos escuchar a los notarios, debemos escuchar al órgano judicial y ver cuál sería el planteamiento. Pero además también las plataformas que tiene el órgano judicial deben dar un paso más en cuanto a la tecnología. El que conoce y hace trámites o quiere sacar un rehab, quiere sacar un SINPASE, cualquier certificado que quieran sacar de las plataformas del órgano judicial, te significa cola, te significa aglomeración, te significa tiempo. Si nosotros somos capaces de que una persona pueda generar su registro en su computadora y que pueda imprimirlo en su casa con un código QR y pagar en línea el valor de este servicio, hace obviamente que ahorremos tiempo, ahorremos muchas cosas, ¿no? Hasta nos ahorremos los contagios que hoy va a ser nuestro desafío, por lo menos en el próximo año, año y medio, 2 años, hasta que aparezca la vacuna en contra de este virus. Tenemos, ya habíamos hablado de la pobre asignación presupuestaria en nuestro país. Hoy el 0,30% del presupuesto general del Estado es el que se le asigna al órgano judicial. Obviamente esto es una barbaridad. El presupuesto no acompaña ninguno de los desafíos que hay. La independencia, la infraestructura, mejores salarios, todo tiene que ver con la asignación presupuestaria. Y ahí es donde nosotros tenemos un plan de institucionalización y reforma de la justicia que tiene que ver con reingeniería institucional. Debemos hacer una reingeniería institucional del órgano judicial. Necesitamos reformas legislativas, necesitamos blindar al órgano judicial modificando la ley 025. Tenemos que formar recursos humanos, por eso les decía, la institucionalización de la escuela de jueces es importantísima, es fundamental. Necesitamos sacarnos el chip el juez partidario por el juez institucionalista, y esto solamente lo vamos a hacer si tenemos una formación de recursos independientes. El Ministerio Público es otro de los sectores que, si bien no es el órgano judicial, pero sí hace al órgano judicial, que necesita un fortalecimiento en todos los ámbitos, ¿no? Se necesitan muchos más fiscales, se necesita mucha más capacitación y especialización, se necesita entrar a lo técnico que hace a un fiscal. Tiene que ver también con la investigación forense y todas esas deficiencias que conllevan materia penal. Nosotros creemos que se deben adoptar mecanismos de selección y designación meritocrática de los magistrados. Esto lo hemos hablado en la primera etapa, que establezcan garantías de transparencia y legitimidad para un desempeño independiente. Reconfigurar la organización territorial, también ya lo hemos hablado en la primera etapa, desconcentrar los juzgados, la implementación de jueces de circuito y jueces itinerantes, crear casas de justicia en distritos municipales con espacios de coordinación interinstitucional, donde se administre la justicia a través de mecanismos de justicia ordinaria y alternativa, orientar a los ciudadanos sobre sus derechos. Creo que es algo en lo que debemos incidir. Tenemos un catálogo de derechos humanos muy amplio en la Constitución Política del Estado, pero sin embargo no han sido, primero no han sido socializados como debieron haber hecho de manera responsable, pero segundo, además creo que desde el Tribunal Constitucional, y me ayudarán luego los colegas, desde el Tribunal Constitucional no se ha hecho una
una interpretación correcta de la aplicación de estos derechos en nuestro país, porque además se politizó. Debemos prevenir el delito y velar por la sana convivencia en la ciudad a través de la resolución de conflictos de convivencia de forma ágil y oportuna. Recordarán ustedes que en la anterior norma del órgano judicial, la ley orgánica, se establecían los juzgados de justicia y paz, que nunca fueron implementados. Y es un ámbito en el que podemos resolver muchas cuestiones que solo son controversias, ¿no? Y que tiene que ver sobre todo en el ámbito de, si quieren ustedes, de temas que tienen que ver con tránsito. Muchos han de haber visto y lo han de haber pasado alguna vez, que la policía se convierte en juez y en parte, ¿no? Y no tenemos este filtro para establecer soluciones que no deberían, en muchos de los casos, ir a poner a la persona que está siendo procesada a disposición del juez, las 8 horas de arresto, ponerla a disposición del fiscal, la imputación, todas estas cosas, cuando son solamente controversias, se las puede solucionar en las casas de justicia y paz. En resumen, nosotros creemos que los desafíos que tiene hoy el órgano judicial deben ir por esos 5 pilares, pero además de atacar los problemas que ya teníamos y que arrastrábamos en los últimos 38, 39 años, debemos modernizarnos, debemos cambiar el chip, debemos establecer soluciones ingeniosas, soluciones pragmáticas, debemos acoger a la tecnología como un aliado, debemos ver la crisis como una oportunidad para de una vez que se acabe el debate de la institucionalidad y hacerlo. Necesitamos el acompañamiento, obviamente, de la Asamblea Legislativa para blindar al órgano judicial, para institucionalizar el órgano judicial, para darle la verdadera independencia que debe tener el órgano judicial. Debemos dejar las malas prácticas que lo único que hacen y han hecho es constituir abusos en contra de jueces, en contra de vocales, en contra de fiscales. Y bueno, tratar de que en los equilibrios, en los pesos, en los contrapesos, tengamos ese cruce entre órganos de Estado, pero que no vayan a violentar uno u otro órgano, que en la mayoría de los casos es el órgano ejecutivo el que realiza este tipo de intromisiones. Creo que los desafíos son grandes, pero además vienen ya como problemas de hace mucho tiempo. Creo que la crisis sanitaria nos debe permitir a nosotros, en el uso de la tecnología y la modernización, brindar soluciones a la población que la pide a gritos hace mucho tiempo. Creo también fervientemente que es la oportunidad de poner piedras fundamentales en este cambio, en esta reingeniería que se debe hacer al órgano judicial para que el próximo gobierno democrático, que va a ser el verdadero gobierno de transición, plantee construir en base a estos cimientos un órgano judicial sólido, moderno, con todas las capacidades, normativamente mejorado. Hay que mejorar muchas normas que todavía nos tienen muy arraigados a los formalismos, muy arraigados al papel, muy arraigados a la burocracia. La gente quiere justicia eficaz, no tenemos justicia eficaz en nuestro país. Y bueno, es un desafío que tenemos que hacerlo entre todos, desde las universidades, desde la institucionalidad del órgano judicial, desde la institucionalidad del Ministerio de Justicia, desde la institucionalidad de la Asociación de Magistrados de Bolivia, el apoyo que se pueda tener técnico de la Procuraduría General del Estado y la sociedad, porque muchas veces lo que nosotros olvidamos
que es la persona que utiliza el servicio la que te puede dar las soluciones. Las soluciones tal vez no te las va a dar un experto, no te las va a dar un abogado litigante o una entidad en particular. Lo que tenemos que empezar es a escuchar a la población y los problemas que tiene la población en cuanto a acceso a justicia, en cuanto a retardación de justicia, la mora procesal y bueno, todos los problemas que hemos venido acarreando en los últimos años, no solo en lo que significa la administración de justicia, sino en lo que tiene que ver con todo lo que refleja la administración de justicia en cuanto al régimen penitenciario y muchos problemas que tiene el país. Pero lo fundamental y lo que yo creo que es ineludible es brindarle independencia al órgano judicial, modernizarlo y tener recursos humanos capaces. Muchas gracias.